Ariana, haznos una señita para saber que nos estás escuchando bien. O abre tu micrófono y dinos, ¿se oye bien? Ariana. Ah, tú no- ¡Salud! Tú no eres Ariana Iglesias, siervo fiel. Vamos a poner aquí. Púlpito, púlpito. Ahí está. Ok. Bien, buenos días, hermanos. Vamos a seguir avanzando con nuestro estudio de teología de género, las definiciones. Hoy es la parte 2. Tomen todas las notas que quieran. Ya sé, se me olvidó. Una no es que se me olvidó, la verdad es que no tuve oportunidad de poner. Manifiéstate, Ariana. Voy a escribir nada más a Ariana. Hugo, buenos días. Hola, Ari, bienvenida. Hola, sí te escucho, creo que ustedes no me escuchaban. Ahora sí que tú, en representación de todos los del Zoom, salvaste el Zoom, porque ya iba a decir, apáguenme esa cosa, pero bueno. No, sí te escucho, buenos días. Qué bueno que estás con nosotros. Buenos días, Ari. Gracias. Bueno, entonces, les digo que Ari salvó a los del Zoom. Dije, no, ya no vamos a poner Zoom en la escuela dominical. Para que se les quite, decía mi mamá. Órale. Entonces, déjenme abrir el... Les decía, no tuve oportunidad de poner los manuscritos ahí en la red. Esta semana espero que sí lo podamos hacer. Porque es importante que tengamos esto súper, súper claro, hermanos. Otra vez, ayer fuimos víctimas del feminacismo. Sí, estábamos comiendo con mi familia ahí en un restaurante que está ahí en la avenida donde entra uno a la Unitec. Y a la salida, todo el tránsito del bulevar lo estaban mandando por ahí. Y yo dije, ¿qué onda, no? Ya le preguntamos a un señor, oiga, ¿qué pasó? Dicen, es que las feministas están ahí en el municipio y que están vandalizando a los carros y le están dando a cuanto pasa por allí. ¿No? Entonces, por eso tenemos que entender claramente de qué se trata el ser femenino y de qué se trata el ser masculino ante los ojos de Dios, porque lo que estamos estudiando precisamente en las predicaciones es, pues, cómo podemos hacer nosotros la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, qué importante es que la Biblia sea la que nos ubique en nuestra realidad, incluso en cuanto a nuestro género, ¿no? Vamos a orar y vamos a entrar de lleno al estudio, ¿sí? Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias porque podemos tener una Biblia donde encontramos tu palabra y encontramos tu voluntad para nuestras vidas y el manual de nuestra conducta también. Gracias por esta oportunidad que nos das de entender la feminidad y la masculinidad a través de la Biblia y que podemos saber, Señor, que tú no tienes en cuenta ninguna diferencia por el hecho de ser hombres o ser mujeres, sino que todos tenemos el mismo valor delante de ti, pero nos has dado diferentes roles y responsabilidades, Señor. Ayúdanos a asumirlas con sabiduría, Señor, con humildad, sobre todo sometiéndonos siempre a ti primeramente, en el temor a ti, Padre, buscando esa sabiduría, esa inteligencia que tú nos mandas a tener, Señor. Gracias por mis hermanos que se dan el tiempo para estar aquí en este estudio y que sea de bendición para todos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy principalmente nos vamos a enfocar en dos pasajes que a veces por ciertos textos que contienen nos llevan a generarnos ideas un poquito extrañas, ¿no? Respecto a lo que dice la Biblia. Siempre es importante tener todo el contexto, hermanos.
todo el contexto, ¿no? Ayer alguien me decía, ¿no? Pues es que a mí me enseñaron que sí me puedo divorciar por esta y esta razón, ¿no? Le dije, ¿y en base a qué te lo enseñaron? Pues este pasaje que está en la Biblia, ¿no? Le dije, bueno, pero la Biblia son todos los libros de la Biblia, ¿no? Entonces, cuando analizamos realmente a profundidad ciertos temas, nos damos cuenta que lo que creemos no es lo correcto. Debemos ir a todo el contexto, ¿no? Y para mayor información, pues ahí me avisa, ¿no? Pero lo que decía el Señor Jesús, ¿no? Por la dureza de vuestros corazones, el Señor Jesús les enseñó a dar el tema de la carta de divorcio, ¿no? Pero la Biblia, ya en su contexto general, las situaciones bajo las cuales podría uno divorciarse son demasiado remotas, ¿no? Entonces realmente la conclusión es, no hay, no se puede, ¿no? Dice la Biblia, lo que Dios unió, que no lo separe el mundo, ¿no? El hombre, ¿no? Entonces, vamos con la introducción, ¿no? Debemos tener en cuenta, hermanos, que lo más importante del cristianismo no es la enseñanza que nosotros estamos llevando, ¿no? Acerca de la feminidad y la masculinidad. ¿De qué se trata la enseñanza principalmente del cristianismo? Pues de un Salvador, ¿no? De un Salvador crucificado, de la redención del hombre a través de Cristo. Dice en 1 Corintios 1, 23 y 24, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, así judíos como griegos, le voy a agregar ahí entre paréntesis hombres y mujeres, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que nosotros predicamos. ¿Dónde comenzamos los cristianos? En la cruz, hermanos. Ahí comenzamos. Ahí es donde nosotros empezamos. Y lo que hemos tratado de hacer en estas clases es precisamente aplicar y celebrar, de alguna manera, pues la sabiduría de Dios. Y saber que aprender acerca de los roles de género que han sido establecidos por Dios, entender que estas son normas para nuestro bien y para la gloria y la honra de Dios, que como estamos viendo en las predicaciones de esta serie, pues es nuestro propósito principal, pues nuestro propósito para el que fuimos creados. Entonces, sobre eso estamos estudiando, ¿no? Ahora, la semana pasada vimos un principio básico, y es lo que tenemos ahí en nuestra introducción y repaso. Y decíamos, la Escritura no solo permite, sino que espera que los hombres y las mujeres participen en la mayoría del ministerio de la iglesia. Dios quiere que participemos. Es nuestra iglesia, es el cuerpo de Cristo y somos llamados a participar en ella, estimulándonos al amor y a las buenas obras, todos por igual. No dice nada más los hombres, sino también las mujeres. Y veíamos 1 Corintios 12, donde habla acerca de los dones y cómo los dones principalmente son para ministrar a nuestros hermanos en la iglesia y de esta manera edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, por supuesto que podemos orar, por supuesto que podemos leer la palabra, por supuesto que puede haber diaconisas, diaconizos, bueno, diáconos y diaconisas, ¿no? Y todos podemos participar del evangelismo, todos podemos participar del discipulado. Todo eso que hacemos como iglesia lo podemos hacer por igual, hombres y mujeres. O sea, no hay ninguna restricción y vamos a la verdadera restricción, ¿no? Y es la parte de enseñar la doctrina a hombres en las reuniones públicas, ¿sí? El resumen en cuanto a la restricción es de que los hombres y las mujeres están llamados a servir en la iglesia en todas las capacidades, excepto donde dicho servicio viole el principio bíblico del liderazgo masculino, específicamente en la enseñanza o en el ejercicio de autoridad sobre los hombres. Ojo, cuando la iglesia está reunida. Es un tema de testimonio, porque alguien me decía, no, pero es que la mayoría de las misioneras en campo son mujeres. Bueno, y tienen precisamente la consigna de preparar líderes, igual que nosotros, ¿no? Tenemos la consigna de preparar líderes para una sucesión pastoral, para una sucesión de diáconos. Eso tiene que existir, hermanos, ¿no? Porque en esta iglesia, digo, mientras la Biblia siga al frente, iba a decir mientras yo siga al frente, ¿no? Pero es mientras la Biblia siga al frente, el nepotismo no va a existir en esta iglesia. O sea, no porque yo sea el pastor ahorita, digan amén, eso no tiene que existir aquí.
¿sí? O sea, el siguiente pastor no es mi hijo, ni el siguiente pastor después de mi hijo es mi nieto. No. Gloria a Dios, si así fuera, ¿verdad? Porque es nuestra responsabilidad como iglesia capacitar líderes para que estén dispuestos, para que estén disponibles en el momento que se requiera un nuevo pastor. ¿Sí? Entonces, eso tiene que suceder aquí, hermanos. Entonces, nos vamos de volada a dos pasajes que vamos a estar leyendo ahí en la introducción. Pueden ver ahí en sus hojitas. Esto, Ari, es lo que estamos viendo. Todos tienen una hojita con estos puntos que te voy a presentar en pantalla. Y acuérdame de mandarme un correo electrónico. Bueno, o te lo mando por WhatsApp. Te lo mando por WhatsApp para que tengas estas hojitas y vayas haciendo tus notas, ¿no? Entonces, vemos ahí en la introducción de su folletito ese resumen, ¿no? La Escritura espera que hombres y mujeres participemos por igual en el ministerio de la iglesia. Esto es en el servicio, ¿ok? Después dice, el perfil de trabajo de los ancianos. Ese perfil se cumple plenamente en los ancianos, ¿no? Lo que hablábamos acerca de la responsabilidad que nos delega el Señor a los varones, como proveer y proteger, es dentro de la iglesia una función de los ancianos. Liderar y llevar la responsabilidad es una función que ellos tienen, ¿no? Y al final, bueno, todo lo que ya les mencioné acerca de esta restricción, ¿no? Muy bien, déjenme ver cómo me bajo acá. Okay. Vamos entonces al primer pasaje. Primera Timoteo 2, del 8 al 15. Vamos a leerlo primero y después nos adentramos en él para los puntos más importantes. Dice así en 1 Timoteo 2, 8 y 15. Lo tengo aquí anotado, no me acuerdo si fue de la Reina Valera, pero bueno, ahí lo seguimos. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanecían en fe, amor y santificación con modestia. Me faltan algunas personas que para mí era muy importante que estuvieran en la clase de hoy, pero bueno. Ay, ya los vi, gracias. Bueno, no, es relevante para todos, ¿no? Digo, pero hay personas que han externado ciertas dudas y hoy hubiera sido un buen tema para aclararlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasaba en la iglesia de Éfeso? Bueno, estaba siendo invadida y atacada por falsos maestros, ¿no? Ese es el contexto de la iglesia, ¿no? Entonces, estos falsos maestros parece que principalmente se estaban yendo por atacar a las mujeres de las congregaciones, a las viudas y a las jóvenes, ¿no? Parece que estos falsos maestros lo que estaban haciendo era alentar a las mujeres, ¿a qué creen? Pues a desafanarse del rol bíblico, ¿no? Decirles, no, pero si ustedes son libres, ¿y por qué van a esa iglesia machista, ¿no? Ese Timoteo, ¿no? Ese pastor machista. Entonces, al parecer ellos estaban fomentando esa proclamación del estilo de vida más independiente y liberador. ¿Le suena? Bueno, pues sí, algo así, ¿no? Entonces, para combatir esta enseñanza, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? En primer lugar, les está invitando a que vistan de una manera decorosa. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, la vestimenta extravagante o exótica de parte de las mujeres hablaba como de su deseo de ser independientes y rebasar la autoridad de sus esposos. Era una forma de ponerse por encima, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? No está exigiendo que nos vistamos con, bueno, en este caso las mujeres, ¿no? Con conjuntos monótonos o con conjuntos o ropa anticuada. El llamado que está haciendo aquí Pablo es básicamente a la pureza, a la pureza. Les está diciendo a las mujeres que no deben llamar la atención por la manera como visten, sino por la manera como viven. Eso es lo principal.
Y esto nos sirve de enseñanza para nosotros, para nuestras hijas, para nuestras esposas, para nuestras señoritas, para nuestras niñas, ¿verdad? En el sentido de qué es lo que busca el mundo, ¿no? Cuando usted ve a una chica, a una mujer sensual, vestida sensualmente en la calle, y usted sabe a lo que me refiero, ¿qué es lo que busca, no? Las feministas dicen, no, es que no importa cómo me vista, tú me tienes que respetar. Pero cuando uno está en una lucha contra un enemigo, pues uno tiene que conocer al enemigo, ¿no? Y el enemigo es visual, ¿no? El enemigo le atrae lo visual, entonces el cuerpo de la mujer tiene ese diseño que atrae a los hombres, que le es atractivo a los hombres. Entonces, cada vez hay más desnudez en la calle, hermanos, en todos los sentidos, ¿no? Y no es que usted se venga de vestido o que usted se venga de pantalón, no, o sea, hay pantalones que son más sensuales que algunos vestidos, ¿no? Y viceversa, hay vestidos que son más sensuales que algunos pantalones. Entonces, es ser inteligentes para esa situación. ¿Qué es lo que estamos evitando? La desnudez femenina, ¿no? Porque eso efectivamente nos lleva a los hombres a pecar, ¿no? Dicen, ay, no, yo qué culpa tengo que el hermano peque con mi minifalda, ¿no? Luego se los explico más detalladamente, ¿no? Cuando lleguemos a ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestras niñas, a nuestras señoritas? Que tienen que vestirse así para atraer a lo mejor a su futuro novio o esposo, para que en vez de que las amen por lo que son o por cómo viven, sea la apariencia física. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a deprimir a otras personas que a lo mejor no tienen los recursos o no tienen el ánimo de vestirse así. Y por eso ya no van a conseguir novio ni esposo. Eso no es lo que enseña la Biblia, ¿no? Eso es lo que enseña el mundo. Entonces, nosotros nos tenemos que enfocar en lo que dice la Biblia, ¿no? Ahora, lo que dice el versículo 11, dice, aprender en silencio con toda sujeción. Entonces no tenemos que participar en la escuela dominical. No, o sea, no se refiere a eso. Hay un par de puntos en esto, ¿no? Hay que tener presente, primero, este momento, hablando históricamente, ¿no? Y sobre todo en las culturas asiáticas. La mujer ni siquiera aprendía a leer, hermanos. ¿Cierto o falso? ¿Quiénes eran los que tenían que leer, los que se levantaban en la sinagoga y eso? Entonces, imagínense en este momento histórico de la humanidad que el apóstol Pablo les diga que sí puedes aprender. Entonces sí puedo aprender a leer, sí, ¿no? O sea, imagínense las mujeres de la iglesia, ¿no? Eso iba en contra de la cultura. Y nosotros decimos ahora, no, pues ¿cómo? O sea, no puedo participar. O sea, ya siempre buscamos tener más derechos y más privilegios, ¿no? Pero entonces aquí lo que sucedía es, les estaba dando un superavance, ¿no? En el feminismo desde entonces. Les estaba diciendo, ustedes ahora pueden aprender en silencio. O sea, de por sí ya era algo revolucionario. Y en segundo lugar, llama a las mujeres a aprender en silencio, pero les está diciendo que lo que tienen que hacer es demostrar una postura sumisa ante la enseñanza bíblica. Y es algo que también nosotros tenemos que tener, ¿no? Porque a veces recibimos la enseñanza y decimos, ay, no, pues eso dice el pastor, pero pues yo creo que mejor es esto, ¿no? ¿Quién sabe qué pasaje está leyendo el pastor? Pero yo creo que eso no va, ¿eh? Eso de que vayamos a votar a la revocación del mandato, no creo que sea bíblico. No, definitivamente, ¿no? Y así, ¿no? Y así, pero entonces significa que su actitud, nuestra actitud predeterminada cuando nosotros vamos a un estudio de la Biblia, cuando venimos a una predicación, tiene que ser aceptar la palabra de Dios. La palabra de Dios, no lo que yo digo, ¿no? Y no socavarla o menospreciarla o criticarla públicamente, que a veces es lo que hacemos cuando contradecimos lo que se está enseñando. ¿Que se puede equivocar el pastor? Sí. ¿Que se puede equivocar el maestro? Sí. Pero cuando hablamos de autoridad, vimos que había una manera de apelar, ¿verdad? De apelar a la autoridad, preparar mi apelación, no nada más levantarme en la congregación y, ¡ay, espérate, no, es que está mal! Así de superportero, ¿no? De, córtale, mi chavo, no, eso está mal. No es así, ¿no? Hay una forma de hacerlo con respeto, ¿no? Y con argumentos suficientes. Y es de sabios equivocarse, ¿no? Y más sabio es
corregir y reconocer públicamente un error. Entonces, yo luego me equivoco y sí hago mi fe de ratas, ¿no? Pero bueno, es a lo que se refiere. Ahora, ya estamos ahí en su folletito, ya les di el contexto, ya vimos el llamado a aprender en silencio. Vamos a la siguiente hojita de su folleto. Y vamos al tema de las restricciones, ¿no? No se les permite enseñar a los hombres formalmente. Formalmente es públicamente. Ajá. Dice, no se les permite a las mujeres enseñar a los hombres, pero públicamente, no permito enseñar. Pero debemos entender que aquí no está presentando el apóstol Pablo un ejemplo, ¿no? Está dando una norma. A nosotros tenemos que ser inteligentes cuando leemos algo y encontramos un mandamiento o cuando encontramos una orden que le dieron a alguien en un momento en particular. Hay cosas que aplican de manera general para todos. Y en este caso, el apóstol Pablo está dando una norma. Dice, no deberías enseñar, ¿no? Ahora, la palabra enseñar que se está manejando aquí en el griego, habla de una comunicación autorizada, hermanos. Esa palabra que se utiliza cuando se habla de doctrinas universales, de doctrinas básicas de nuestra fe y que en ese entonces pues eran traídas principalmente por los ancianos, por Pablo, por los apóstoles. Entonces, cuando habla de enseñar aquí, está describiendo esa clase de enseñanza que alguien dotado por el Espíritu Santo, o sea, un apóstol, un maestro por don, tenía esa autoridad, ¿verdad?, para traer esa instrucción autorizada a la iglesia, a la congregación. Y normalmente, pues, era traída ¿por quién? Pues por un anciano, por un supervisor, ¿sí? Por un pastor. Es de esa forma en que esta enseñanza llegaba a la iglesia. Entonces, habla de esa enseñanza autorizada, de esa enseñanza doctrinal. Entonces, ¿esto quiere decir que la Biblia prohíbe que las mujeres enseñen a alguien en la iglesia? ¿De acuerdo a lo que vimos la semana pasada? No. Porque hay pasajes, ¿verdad? De que ellas enseñen a las mujeres más jóvenes. Veíamos el ejemplo del mismo Timoteo, que quienes le enseñaron básicamente, su abuela y su mamá, ¿no? Y eran mujeres. Entonces, no es así. Sí pueden enseñar, ¿no? Después dice, ejercer dominio sobre los hombres. Se le prohíbe a una mujer ejercer dominio sobre el hombre. ¿De qué habla esto, no? Ejercer dominio es tener control o gobernar a otros. ¿Sí? Eso es lo que se refiere a ejercer dominio, dirigir a alguien, ¿no? Y en el Nuevo Testamento lo que encontramos, especialmente en las cartas de Timoteo y en la carta de Tito, es que esta función de gobernar, ¿no? O esta función rectora, coordinadora, dirigidora, por así decirlo, principalmente está atribuida en la iglesia a los ancianos y también llamados pastores o supervisores, ¿no? Por las palabras del origen griego. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia cristiana moderna, ¿no? A mí me choca cuando usamos el término de la iglesia moderna, ¿no? Porque pues la iglesia es la iglesia de Cristo desde antes de los tiempos, bueno, antes de los tiempos, ¿no? Desde que se empezó a fundar la iglesia y hasta el final. O sea, la iglesia es la iglesia. Y las enseñanzas de Pablo son las enseñanzas de Pablo para la iglesia y las de Pedro y las de todos los apóstoles, ¿no? Juan, etcétera. Y por supuesto las del Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en la iglesia, ¿no? Que hablan de que cuando quieren, ¿cómo decirlo así? Tirar por la borda, ¿no? Esta enseñanza de que las mujeres no deberían enseñarle a hombres, ponen ciertas como condiciones nuevas en su enseñanza, ¿no? Decir, bueno, no puede hacerlo siempre y cuando, pues si no llegó el maestro, ¿quién va a enseñar? No, pues la hermana Juanita, ¿no? No, pues si no llegó el maestro, pues entonces se pospone la clase, ¿no? Pero no ejercer gobierno, no gobernar sobre los hombres, es a lo que se refiere, ¿no? Que dentro de la iglesia, en las reuniones públicas, no enseñe, no ejerza ese dominio sobre el hombre, no dirija, no coordine a los hombres. Esa es la parte
que nos está enseñando este pasaje, ¿no? Y sobre todo, hablando de lo que es la doctrina autorizada, por así decirlo, que no enseñen tampoco cosas falsas, ¿no? Volvemos al contexto de este pasaje. Estaban siendo atacadas las mujeres por esos falsos maestros, principalmente con ellas, ¿no? Decirles, no, pues no te dejes gobernar, no, tú sí puedes enseñar, ¿por qué tú no? Si tú sí puedes, ¿no? Y es lo mismo que vemos el día de hoy, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, a eso se refiere el ejercer dominio, ¿no? Ahora, ¿por qué son dadas estas dos restricciones? Pues avanzamos ahí en los versículos y vemos en el versículo 13 donde leímos, porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿De qué se trata esta restricción? No es una restricción de género, hermanos. Su argumento está basado en la creación, en el orden de la creación, así como estamos hablando de roles en la iglesia. Aquí Pablo está hablando de un orden en la creación. Primero fue creado Adán y después creó a Eva. Entonces, ahí hay una verdad universal en el sentido de que la responsabilidad, ¿se acuerdan? Eva ni estaba cuando se le dio la responsabilidad al hombre de cuidar el huerto y de labrarlo. Entonces, después llega la mujer como una ayuda idónea. Entonces, el varón es el que debía proteger, guiar, trabajar, ¿no? Y aquí lo que estaba pasando en la iglesia de Timoteo era eso precisamente, que estaba luchando con esa disensión, esa diferencia de opinión que había, esa confusión. ¿Por qué? Porque él dice, están ignorando el orden original, ¿no? ¿Quién fue creado primero y quién fue creado después? Y la razón más importante es la razón 2, ¿no? Que está en el versículo 14. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Eso qué significa? ¿Que la mujer es menos inteligente, menos cauta, más vulnerable que el hombre? ¿Sí? No, no tiene que ver con la mujer. Tiene que ver con la estrategia de Satanás. Ajá. Tiene que ver con la estrategia de Satanás. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Romper el orden de Dios. Entonces, si el orden de Dios fue hombre y mujer, pues altero el orden y mejor convenzo a la mujer. Y entonces, con chanfle ya rompí 2 reglas, ¿no? ¿No? No nada más engañarlos, sino llegar con el ayudante y no directamente con la cabeza. Entonces, por eso fue todavía tenía más impacto, digamos, el engañar a Eva primero y que ella a su vez llevara al hombre a pecar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está enseñándonos aquí? ¿No? Que deliberadamente Satanás desafió el orden de Dios. Por eso se fue con Eva, ¿no? En vez de hablar con Adán, va con Eva. Y entonces pone a Eva como la portavoz, ¿no? Y líder de la operación, seamos como Dios, ¿no? Entonces ella es la que agarra el fruto, lo come y le ofrece al varón, ¿no? Así es. Satanás lo que quiere hacer es que los hombres sean pasivos, que seamos indiferentes hacia los mandamientos de Dios, que es lo que pasó con Adán, ¿no? Y él quiere que las mujeres salgan de la protección de los hombres para que ellas también puedan ser engañadas. Lo vimos cuando vimos la S de sumisión, ¿no? Si nosotros nos salimos de la estructura de la autoridad de Dios, nos estamos saliendo de la protección y de la bendición de Dios. No podemos tenerla si estamos fuera de orden, si estamos fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Estamos ahí en la de las restricciones, ¿no? El orden de la creación y ahora estamos viendo la estrategia de Satanás en el versículo 14, ¿no? Y viene una promesa, ¿no? En el 2:15, dice, las mujeres pueden tener la confianza de que realmente están arrepentidas cuando dejan de usurpar la autoridad y en cambio abrazan su rol de descansar bajo el liderazgo masculino, ¿no? Y ya vamos a llegar a nuestra última hojita. Todavía estamos bien de tiempo, ¿no? Y aquí también esto les choca muchísimo a las mujeres, ¿no? Cuando leen esa frase de se salvará engendrando hijos, pues ¿qué no? La salvación era por fe. ¿Usted cree que ese versículo contradice todos los demás versículos que dicen que la salvación es por fe y que no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer? No.
¿Qué es lo que estaba pasando con las mujeres en esta iglesia? Se estaban insubordinando, estaban queriendo romper el orden de Dios y estaban diciendo, no, si nosotros ponemos a hablar, incluso hasta se quitaban el velo ahí en la iglesia, ¿no? A lo mejor acostumbraban, porque de eso se habla por ahí en un versículo, se quitaban el velo y participaban en la escuela dominical y decían, no, estás equivocado, maestro. Y entonces eso es lo que estaba pasando. Y entonces a lo que está, aquí sí, lo que está haciendo Pablo es evocar el tema de la feminidad mucho más realzado. ¿En qué? En lo único que pueden hacer las mujeres y los hombres no. Tener bebés, ¿no? Entonces es, sé femenina, ocupa tu rol en tu iglesia. Y no es que las que no tienen hijos o no han podido tener hijos o no pueden tenerlos sean menos femeninas, ¿no? Pero es un rasgo, una capacidad que el Señor les dio a las mujeres, ¿no? Entonces, lo que estamos resumiendo aquí es que las mujeres pueden tener la seguridad de que están caminando en arrepentimiento, que es lo que nos lleva primeramente a la salvación, cuando dejan de usurpar la autoridad y en cambio, pues abrazan precisamente el rol de descansar bajo liderazgo masculino, ¿no? Y vámonos al otro versículo. Entonces, ya terminamos ahí con esa promesa. Y vamos a 1 Corintios 11, ahora, del 3 al 16, ¿no? Primera Corintios 11. Ok, 1 Corintios 11, 3 al 16. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Sí. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿No les digo? Entonces, de aquí podrían surgir muchas preguntas, ¿no? Pero pues no vamos a resolverlas todas en este espacio, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que encontramos? Que efectivamente Dios espera que las mujeres sirvan en la iglesia orando y profetizando, dice el versículo 5, ¿no? Dice, pero toda mujer que ora profetiza, el tema de la cabeza descubierta o no descubierta, digo, lo vamos a ir también mencionando, pero encontramos que sí en el servicio de la iglesia sí puede profetizar, sí puede orar, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué hay entonces aquí en los versículos de 1 Corintios 14, 34 y 35? Vamos a verlo rápido. 1 Corintios, ahí adelantito, 14, 34 y 35. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice.
Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero que hablen los términos del pasaje que ya vimos en Timoteo, ¿no? Que no esté enseñando a los hombres, eso es lo que estamos viendo, sobre todo en las reuniones públicas. Y cuando hablamos de profecía, ¿de qué estamos hablando? De hablar verdades de Dios para edificar a su pueblo, ¿no? Ahora les voy a leer una parte nada más, porque aquí sí podría haber esa idea de que hay una contradicción, ¿no? ¿Es esto una especie de contradicción con lo que acabamos de escuchar? Pues no lo creemos, ¿no? En el capítulo 11, Pablo está abordando el corazón de las mujeres en la iglesia de Corinto, llamándolas a honrar públicamente a sus esposos y a la iglesia cuando participan. Y en el capítulo 14 vuelve a hacer lo mismo, pero el contexto del versículo 29 es ponderando lo que ya se ha dicho. El versículo 29 dice que cuando las personas en la congregación dan profecías, deben de ser sopesadas y juzgadas, bien sea como del Señor o no. Por lo tanto, el hablar que él dice aquí parece referirse a la evaluación autorizada de las profecías que han sido dadas. En otras palabras, Pablo enseña que las mujeres pueden orar y profetizar, pero no es apropiado que hablen cuando se trata del juicio y evaluación público de esas profecías en contra de la Escritura, porque eso caería en la categoría de ejercer enseñanza autorizada a la iglesia. Y entonces rompemos la restricción de la que habíamos hablado hace rato, de juzgarlas o compartir las profecías autorizadas, que estaba restringido a los ancianos y a los pastores, ¿no? Después, inciso B ahí del punto 3 que estamos viendo, Dios quiere que las mujeres sirvan en la iglesia de una forma que abrace claramente su identidad femenina. Y estamos viendo ahí los versículos del 7 al 10 y el 14 al 15 del 11, ¿no? Donde habla este punto acerca de cubrirse la cabeza, ¿no? Y toda la sección nos habla acerca de lo mismo. Pero Pablo llama a las mujeres a presentarse de una forma que deje claro que ellas están, ¿cómo decirlo?, aceptando su feminidad. Y eso incluye la sumisión al diseño de Dios, como lo hemos estado viendo, de forma de que se esté honrando el liderazgo femenino. ¿Ok? Y el inciso C, ¿no? Vamos al versículo 11 y 12. La autoridad docente masculina en la iglesia no invalida la igualdad de la interdependencia, porque todo eso podría asumirse de lo que estamos leyendo, ¿no? Eso del velo y la sujeción y demás, pero lo que dice el 11 y el 12. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Una vez más, somos iguales. Esto no interfiere en esta situación, sino simplemente en los roles. ¿Ok? Y por último, ¿por qué importa todo esto? ¿No? ¿Por qué es importante? Voy a leerles nada más la conclusión y con eso terminamos hoy, ¿no? ¿Por qué importa todo esto? Bueno, pues porque Dios ha hablado claramente en su palabra. No tenemos ninguna autoridad para añadir o para quitarle algo a la Escritura, ni para revisarla y manipularla para que se ajuste a nuestros tiempos. Y en la semana tuve una discusión, no hubiera querido que fuera una discusión porque no es mi estilo, ¿verdad? Pero tuve una discusión al respecto, ¿no? Con esa situación de ajustarnos a la modernidad, ¿no? Y bueno, cuando mencionaba esta persona con la que estaba hablando de si nos ajustáramos a todo lo que dice la Biblia, pues andaríamos con túnicas y con guaraches, ¿no? Eso me decía, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero la enseñanza, hermanos, es la que no pasa de moda. La palabra de Dios, dice el mismo Señor Jesucristo, que digo, de esta tierra, este cielo se van a acabar, pero la palabra de Dios no. Ciertamente nuestras culturas pueden ser diferentes en formas de vestir, en formas de hablar, la comida que comemos, algunas costumbres, ¿no? Que como mexicanos hacemos y que en otro lado no las hacen, ¿no? Pero que no se contraponen a la enseñanza de la Biblia. Entonces tenemos que ser inteligentes en esa parte, ¿no? Y cuando alguien nos busca discusión por ese lado, hoy empezamos diciendo eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos debe atraer del cristianismo?
ese Redentor que es Cristo, o sea, la salvación en Cristo. Si te pones a empezar a ver todo esto que hay en torno a la vida secular, ¿no? A la vida que llevamos como cualquier persona normal, pues siempre nos va a llevar al extravío, siempre nos va a llevar a que algo nos distraiga de lo que es el verdadero camino que Dios nos está marcando, ¿no? Dios es bueno, todo lo que dice y todo lo que hace es bueno. Y cuando sus mandamientos están en conflicto con nuestras sensibilidades modernas, nuestro trabajo, hermanos, no es amoldar la Biblia a nuestro entendimiento, a nuestro raciocinio, no, sino amoldar nuestro entendimiento a la Biblia, como dice Pablo ahí en Romanos, ¿no? En 12, 1 y 2. Entonces, de esta forma es como realmente honramos a Dios. Bueno, al final del día, ¿por qué es importante esto? Porque va al corazón de cómo nosotros como iglesia nos organizamos juntos, cómo nos ponemos de acuerdo juntos para vivir la experiencia de nuestra vida con Dios. Y Dios ha diseñado la iglesia para ser un reflejo de su gloria y de su evangelio. Eso es lo que tenemos que estar reflejando al exterior, hermanos. Entonces, abrazar este diseño de Dios en cuanto al género es en pro de avanzar precisamente con el evangelio, ¿sí? De poderlo predicar. Porque rechazarlo, si nosotros rechazamos el modelo de Dios, pues entonces lo que hacemos es estar trabajando para desmejorarlo, ¿no? Realmente. Entonces, al final, por eso es fundamental. Es así de importante, porque es lo que hemos estado también estudiando en cuanto a que la iglesia está basada en el modelo de la familia y no al revés, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con masculinidad y feminidad está 100% orientado al modelo de la familia que Dios diseñó. Hombre y mujer, varón y hembra. Esa es la idea de Dios y ese es el modelo que nosotros presentamos, porque es lo que presenta la Biblia y es lo que enseña Dios a través de ello. Entonces, ahí le vamos a dejar hoy, hermanos. Voy a ver algunas cosas todavía de los hermanos que se van a bautizar. Entonces, una vez más, les digo, no compartí los manuscritos, perdón, pero nadie me recordó, que conste que nadie me escribió y me dijo, pastor, acuérdate de los manuscritos, y pues ya se me pasó, pero bueno, espero hacerlo hoy mismo en la tarde para que no se nos vaya la idea. Entonces, hasta ahí terminamos hoy con el tema de, como dice ahí en sus folletitos, el tema de la masculinidad y la feminidad en la iglesia, ¿ok? Parte 2. La que viene, no se la pierdan, va a estar muy interesante. Es precisamente en el mundo, en tu lugar de trabajo, o sea, fuera de la iglesia, ¿no? Y fuera de la familia. Entonces, hay principios importantes para ello, ¿no? ¿Quiere participar? No. Ah, bueno, les iba a comentar eso también. Pretendíamos que sí hubiera clase en la próxima semana, pero va a ser mucho, hermanos, va a ser y no porque sea mucho tiempo, ¿no? Sino para que precisamente estemos atentos a la clase. No lo vamos a hacer la próxima semana, sino hasta la otra. Entonces, la próxima semana no hay escuela dominical, pero sí vamos a estar transmitiendo, Ariana. Entonces, te invitamos a que vengas, va a estar bonito el culto de resurrección y vamos a tener bautizos. Entonces, gracias a Dios por las personas que se van a bautizar. Y ya, bueno, estamos dando ese aviso. La próxima semana no hay escuela dominical a las 10. El culto empieza a las 8 de la mañana. Entonces, al ratito vamos a darles información al respecto. Vamos a desayunar acá. Entonces, vénganse preparados. Al ratito se da el aviso de lo que vamos a hacer en toda la reunión. Entonces, póngase de pie y vamos a orar. Martín, ¿quieres dar gracias por la clase? Por favor. Sonar. ¿Me escuchan? Sí. Vamos a orar, hermanos. Bendito y amado Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor, por esta escuela dominical que tenemos. Y gracias por la vida del pastor que tú pones en nuestros caminos para que podamos aprender todo esto sobre la ideología de género, Señor, de qué roles tenemos nosotros como varones y también como
como las mujeres, Señor. Y te damos muchas gracias por ello, Señor, porque tú nos redarguyes a través de esto y podemos corregirlo en lo que estamos mal. Te damos tantas gracias, Señor, y todo eso te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos a las 11:30 para el culto. Ana Raquel y Magdiel, los veo allá donde están los pupitres, por favor, un momentito. Sí. Gracias. Hermanos, tenemos cafecito. No sé si se fueron por las conchas, pero por lo menos hay café. Si gustan tomar café, allá atrás. Y si no ve conchas, tráigalas la próxima semana. Sí, a las 8 es para llegar, hermano. O sea, nadie va a llegar antes para poner nada ni nada. O sea, a las 8 llegamos, nos acomodamos. Pues ahí.